Bueno, mi nombre es Yana Marcela Balanta Córdoba y pues hoy les voy a exponer acerca de la trisomía 13 o síndrome de Patau. Em, la definición. El síndrome de Patau o trisomía 13 es un síndrome cromosómico congénito poliformativo grave. Este se caracteriza por presentar múltiples alteraciones graves, tanto anatómicas como funcionales, en órganos y sistemas. Es la tercera cromosopatía más frecuente en recién nacido, después del síndrome de Down, que pues es la trisomía 21, y el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, como lo acabamos de ver. Este síndrome aparece cuando existen tres representantes del cromosoma 13 en lugar de los dos habituales. Además suele ser el resultado de una no disyunción meiótica, o sea, de una falta de separación de un par de cromosomas. Esta trisomía es la forma psicogenética más frecuente. Para explicar muy bien lo que pasa en la reproducción normal, un óvulo y un espermatozoide comienzan teniendo comienzan teniendo el número usual de 46 cromosomas. El óvulo y el espermatozoide sufren una división celular y finalmente poseen 23 cromosomas cada uno. Para que se dé el síndrome de Patau, ocurre un error con la división celular y el óvulo una copia extra. Y pues si este óvulo o espermatozoide se fertiliza, la gestación tendrá 3 copias del cromosoma y por ende esta persona va a tener el síndrome de Patau. Bueno, en la etiología, la edad materna avanzada es un factor de riesgo predominante para este síndrome. No se hereda de padres a hijos. La incidencia de este síndrome es baja. Un caso por cada 12.000 recién nacidos. Es más recurrente en niñas que en niños, ya que se tiene más abortos espontáneos en fetos masculinos que en femeninos. En estos embarazos, la edad materna y paterna media están algo incrementadas en un intervalo de 31,3 y 33,7 años, respectivamente. Eh, Se asocia a un problema meiótico materno más que paterno. Existen estudios genéticos que revelan que en afectados revelan que el 75% corresponden a una no disyunción meiótica, el 20% corresponde a una translocación y el 5% corresponde a un monosaicismo. El tipo de trisomía 13 que se da por una no disyunción meiótica, esto quiere decir que hay presencia de un cromosoma extra, o sea, 3 cromosomas 13 en todas las células y esta persona va a tener un cariotipo correspondiente, bueno, si es mujer, de 47X más 13, XX más 13, y si es hombre, de 47XY más 13. En la trisomía 13 por translocación se forma por una fusión céntrica entre dos cromosomas acrométricos y ocurre entre un cromosoma 13 y uno del grupo D, que puede ser el 13, el 14 o el 15. Generalmente se da con un cromosoma 14, también puede darse entre los cromosomas 21 y 22 o entre dos cromosomas 13. Estas translocaciones pueden aparecer como translocaciones nuevas o ser heredadas de uno de los progenitores, el cual sería portador balanceado de la translocación. Esto quiere decir que en la trisomía 13 por translocación va a haber presencia de una parte de un cromosoma 13 extra en las células, haciendo que estas personas tengan un cariotipo correspondiente, bueno, pues si es mujer, de 46X más XX más 13, y pues como dije que sea más común entre el cromosoma 13 y el 14. Y por último, tenemos el síndrome de Patau por monosaico cromosómico. Este es muy raro y está asociado a menor grado de severidad. En esta hay presencia de un cromosoma 13 extra en alguna de las células. Bueno, la prevalencia. Se trata de la tercera trisomía autosómica en cuanto a frecuencia después de la trisomía 21 y la trisomía 18. La prevalencia se estima aproximadamente de 1 a 12.000 y de 1 a 29.000 nacidos vivos. La tasa de abortos espontáneos es elevada y representa alrededor del 1% del total de abortos espontáneos reconocidos. Existe un ligero exceso de los casos del sexo femenino respecto al masculino.
Debido a las malformaciones, la mayoría muere al poco tiempo de nacer, el mayor porcentaje antes de los 3 meses, el 80% no llega al término de la gestación, y pues la prevalencia de nacimientos con esta alteración cromosómica es de 1% en embarazos de término. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, los recién nacidos con síndrome de Patau muestran un conjunto de malformaciones características que permiten la sospecha clínica en el momento del nacimiento. Los hallazgos clínicos más frecuentes son las anomalías de la estructura de la línea media, que incluyen la holoprosencefalia, con diferentes grados de desarrollo incompleto de los nervios olfatorios y ópticos. El labio leporino con una fisura palatina, esta la padece del 60 al 80% de los pacientes, y pues el onfalocele. El 80% de los pacientes presentan malformaciones cardíacas, como por ejemplo la comunicación interventricular. También son comunes las anomalías de las extremidades como la catodatilia y la poliatilia. También alteraciones en la visión como la microftalmia o el colaboma de iris y la displasia retinal. Están también malformaciones renales, que son la critorquidia en varones y el uterobicornio en las mujeres, o la presencia de la arteria umbilical única. Otra característica típica de estos individuos es el retraso del crecimiento postnatal. El retraso psicomotor grave es prácticamente constante y es evidente desde los primeros meses de vida. Existen otras anomalías menos frecuentes que afectan al sistema nervioso central, como la hipertonia, hipotonia, agénesis del cuerpo calloso, hidrocéfalo, hipoplasia cerebral y meningomielocele. También contamos defectos del cuero cabelludo, también contamos con defectos como la microcefalia, micronatina, anomalía de Andy Walker y aumento del tamaño de la cisterna magna. También encontramos exceso de piel en la zona posterior del cuello debido a edema o higroma quístico antenatal, y se ha descrito displasia pigmentaria en un paciente con monosaicismo. Los individuos con la translocación, especialmente la que es entre el cromosoma 13 y el cromosoma 14, presentan una nariz larga, con un labio superior pequeño, con clinodactilia del quinto dedo, y generalmente presentan un retraso mental grave. En cuanto al diagnóstico, se sospecha en la ecografía del primer trimestre con la detención de marcadores cromosómicos, y en el segundo trimestre con el estudio morfológico. El 80% de los fetos se detectan mediante ultrasonidos prenatales. Una característica del síndrome de Patau es la holoprosencefalia. Por ello, aunque el fenotipo de los fetos y los recién nacidos con trisomía 13 suele ser sugestivo de este diagnóstico, es imprescindible la realización de cariotipo pre o postnatal para confirmarlo. La mayoría de los pacientes mostrarán una trisomía 13 regular, aunque pueden haber translocaciones en cuyo caso es obligado el estudio cromosómico de los progenitores. Se realiza cariotipo para identificar la trisomía o translocación. En casos de monosaicismo se debe mostrar la presencia de las células con 46 y 47 cromosomas mediante el análisis de los fibroblastos o en linfocitos. Es posible diagnosticar las alteraciones cromosómicas mediante un análisis psicogenético con cariotipo, que es el patrón de referencia tanto para el diagnóstico prenatal como el postnatal. Además, debido a la alta frecuencia de malformaciones mayores, estas se pueden detectar por medio de la ecografía obstétrica hasta en un 43% de los casos. Aquí puse esta diapositiva pues para que viéramos cómo se puede observar en una ecografía una ciclopía asociada a trisomía o una microcefalia y probóscide. Bueno, en cuanto al tratamiento, es un tratamiento paliativo de las complicaciones. Pues esto quiere decir que es solo la prevención de las complicaciones. El síndrome de Patau requerirá asistencia médica de un equipo multidisciplinar. El tratamiento de los síntomas es casi siempre personalizado, se basa sobre todo en el tratamiento de las anomalías físicas que presenta el niño al nacer. Aún así, pues los recién nacidos con trisomía 13 suelen precisar de asistencia médica desde el momento de su nacimiento.
ya que en 2 de cada 3 casos obtienen puntuaciones inferiores a 7 en el test de Argar en el primer minuto de vida y desciende a los 5 a los 5 minutos de vida. Debido a que las anomalías cardíacas presentan la causa principal de mortalidad, en estos pacientes con síndrome hepatado existe un dilema ético sobre si la reparación quirúrgica de dicho sistema está indicada. Al tener en cuenta el pésimo pronóstico del cuadro desde el punto de vista físico e intelectual. Los padres deben, por su parte, conocer determinados cuidados que tendrán que llevar a cabo en los hijos con el síndrome, ya que pueden ser de importancia vital para la supervivencia de los mismos. En cuanto al pronóstico, el pronóstico de vida se relaciona con la gravedad de las malformaciones que dependen a su vez con el grado de alteración cromosómica. La principal causa de fallecimiento en estos pacientes son las complicaciones cardiopulmonares. Alrededor del 50% fallecen durante el primer mes de vida y a los 6 meses han fallecido el 70% de los nacidos vivos. Hasta la fecha solo se han descrito 7 pacientes por encima